Lo que estás a punto de escuchar no se enseña en iglesias modernas ni en facultades de medicina. Durante siglos lo llamamos milagro. Hoy, la ciencia empieza a llamarlo de otra manera. La historia de la fe está llena de relatos que, incluso hoy, desafían la lógica de la medicina moderna. Durante generaciones, hemos leído las hazañas de los profetas bíblicos como actos puramente sobrenaturales, eventos extraordinarios desconectados de cualquier explicación racional. Hombres que, en condiciones extremas, mostraban una claridad mental, una resistencia física y una fortaleza que parecían imposibles para su tiempo, y para el nuestro. Daniel, sobreviviendo y prosperando con una dieta mínima en Babilonia. Elías, caminando 40 días con una sola provisión. Juan el Bautista, habitando el desierto con una lucidez espiritual absoluta. Ahora detente un segundo y piensa en esto. ¿Y si estos relatos no describen una suspensión de las leyes naturales, sino un conocimiento profundo de cómo funciona realmente el cuerpo humano? ¿Y si lo que durante siglos llamamos milagro fue, en parte, la aplicación de principios biológicos que hoy la ciencia apenas comienza a comprender? En los últimos años, disciplinas como la nutrigenómica, la epigenética y el estudio del eje intestino-cerebro han comenzado a revelar algo inquietante. El cuerpo humano responde de forma radical a lo que consume, no solo a nivel físico, sino también mental y emocional. Y aquí es donde la historia bíblica adquiere una nueva dimensión. Hoy no vamos a leer la Biblia como un texto simbólico o alegórico. Vamos a observarla bajo el microscopio de la ciencia moderna para entender por qué ciertos patrones de vida, repetidos por los profetas, coinciden sorprendentemente con lo que hoy sabemos sobre inflamación, regeneración celular y claridad mental. Desde las cuevas de Qumrán hasta las ruinas de la antigua Babilonia, hallazgos históricos y estudios contemporáneos comienzan a señalar una misma dirección. Las restricciones dietéticas descritas en las Escrituras no parecen haber sido simples normas religiosas impuestas al azar. Cada vez más investigadores sugieren que estas prácticas funcionaban como protocolos de optimización biológica, diseñados para mantener el cuerpo en un estado de equilibrio, resiliencia y sensibilidad extrema. Un cuerpo menos inflamado, un cerebro más claro, un sistema nervioso capaz de sostener largos periodos de silencio, enfoque y percepción profunda. En este episodio de Legado y Verdad, vamos a decodificar lo que muchos pasaron por alto, cómo la alimentación de los profetas pudo haber convertido al cuerpo humano en una verdadera antena biológica, afinada para percibir más allá de lo inmediato. No se trata de moda, no se trata de religión superficial. Se trata de entender por qué, en un mundo saturado de información, ansiedad y ruido, nunca habíamos estado tan desconectados de nosotros mismos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo conecta la Biblia con la ciencia moderna, también plantea una pregunta incómoda para nuestro tiempo. ¿Y si la verdadera purificación del espíritu siempre comienza en el cuerpo? Para comprender este código oculto, debemos retroceder al año 605 a.C. El imperio babilónico está en su apogeo. Poder, lujo y conocimiento convergen en la corte del rey Nabucodonosor. Tras la conquista de Judá, el rey no solo toma prisioneros, selecciona a los jóvenes más brillantes para integrarlos al sistema imperial. Entre ellos está Daniel. Babilonia no buscaba solo obediencia. Buscaba transformación, cambiar su lengua, cambiar su educación y, sobre todo, cambiar su alimentación. El rey ordena que estos jóvenes sean alimentados con las delicias de su mesa, carnes sacrificadas, vinos fermentados y alimentos reservados para la élite. Para la mentalidad de la época, esta dieta representaba fuerza, estatus y superioridad. Pero aquí ocurre algo inesperado. Daniel solicita no participar de esa mesa. Pide consumir únicamente seroim y agua durante 10 días. Esta palabra es clave. En hebreo, seroim no significa simplemente legumbres. Su raíz es lo que se siembra, semillas, granos integrales, plantas portadoras de vida en estado latente. Detente un momento y piensa en esto. En una corte obsesionada con el poder visible, Daniel elige alimentos que no impresionan, pero que contienen información. 10 días después, el texto bíblico lo deja claro. Daniel y sus compañeros se veían mejor y más robustos que quienes comían de la mesa del rey. Durante siglos, esta frase fue leída como un favor divino inexplicable. Hoy,
La ciencia ofrece una posible clave. Estudios modernos muestran que reducir alimentos altamente inflamatorios puede disminuir rápidamente la inflamación sistémica. Las dietas basadas en plantas enteras están asociadas con la activación de genes vinculados a la reparación celular y la longevidad, como las sirtuinas, entre ellas el gen SIRT1. Daniel no conocía la genética moderna, pero entendía cómo mantener el cuerpo en equilibrio. Las semillas y plantas integrales son ricas en polifenoles, compuestos asociados con la protección neuronal. Hoy sabemos que dietas altas en grasas procesadas y azúcares afectan el lóbulo frontal, la región responsable del juicio, la toma de decisiones y la claridad mental. Un cerebro inflamado piensa peor. Un cerebro desinflamado percibe mejor. La Biblia afirma que Daniel poseía una sabiduría 10 veces mayor. Desde una perspectiva biológica, esto puede entenderse como un sistema nervioso funcionando sin interferencias metabólicas. Aquí entra un punto clave, el equilibrio entre glutamato y GABA. El exceso de glutamato, común en dietas ricas en carnes procesadas, está asociado con agitación mental. Las dietas basadas en semillas aportan cofactores como magnesio y vitamina B6, esenciales para la producción de GABA, el neurotransmisor de la calma y la claridad. Mientras los sabios de Babilonia vivían en estimulación constante, Daniel operaba desde la coherencia. No por magia, sino porque su cuerpo estaba limpio. Y la pregunta incómoda es esta. ¿Cuánta sabiduría se pierde hoy no por falta de información, sino por un cuerpo saturado? Hoy, muchas personas se preguntan por qué les cuesta tanto concentrarse, orar en silencio o simplemente pensar con claridad. Vivimos rodeados de estímulos, pero internamente nos sentimos dispersos y agotados. Durante mucho tiempo se creyó que este problema era solo espiritual o psicológico. Sin embargo, la ciencia moderna apunta a otro factor decisivo, el estado del intestino. El sistema digestivo alberga billones de microorganismos que forman el microbioma, una red viva que se comunica constantemente con el cerebro a través del eje intestino-cerebro. Lo que comes no solo te nutre, le da instrucciones a tu mente. Los profetas de la antigüedad mantenían lo que hoy se llamaría un microbioma eubiótico, es decir, equilibrado. Su alimentación, basada en plantas, granos antiguos y hierbas amargas, favorecía bacterias productoras de butirato, un compuesto con efectos antiinflamatorios profundos. La ciencia ha demostrado que el butirato puede reducir la inflamación cerebral. Un cerebro menos inflamado es más estable, más enfocado y menos reactivo al miedo. Ahora observa el contraste. El hombre moderno intenta alcanzar profundidad espiritual mientras su intestino vive en disbiosis, alterado por alimentos ultraprocesados, azúcares refinados y químicos que desregulan la flora intestinal. Estamos intentando ejecutar un software espiritual complejo en un hardware biológico sobrecargado. Pero el código profético va aún más lejos. La Biblia insiste en el consumo de plantas amargas, un sabor que la dieta moderna prácticamente eliminó. Hoy sabemos que los receptores del sabor amargo, llamados T2R, no solo están en la lengua, se encuentran en el sistema digestivo, respiratorio e inmunológico. Cuando se activan, el cuerpo libera óxido nítrico, una molécula que mejora la circulación, combate patógenos y optimiza la oxigenación cerebral. Muchas plantas consideradas amargas en la Biblia hoy son reconocidas por sus propiedades antimicrobianas. Los profetas no solo se alimentaban, se protegían biológicamente. Un cerebro bien oxigenado entra con mayor facilidad en estados de coherencia mental asociados con la introspección profunda y la percepción simbólica. No es que los profetas tuvieran una mente distinta, tenían un entorno interno distinto. Hoy, muchos buscan conexión espiritual mientras su sistema nervioso permanece en alerta constante, impulsado por picos de glucosa e inflamación intestinal. El resultado es ruido interno. Un cuerpo inflamado no sabe escuchar. Un instrumento desafinado no puede percibir la melodía. La pregunta ya no es si deseas una vida espiritual más profunda, la pregunta es si estás dispuesto a preparar el terreno para sostenerla. El relato del profeta Elías contiene uno de los episodios más desconcertantes de toda la Biblia. Tras una comida sencilla provista en el desierto, el texto afirma que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Durante siglos, este pasaje fue interpretado exclusivamente como un milagro sobrenatural. Sin embargo,
Hoy la ciencia comienza a ofrecer un marco que no lo desacredita, sino que lo vuelve aún más impresionante. Cuando el cuerpo humano entra en un periodo prolongado de ayuno, se activa un mecanismo interno llamado autofagia. En 2016, el investigador Yoshinori Ohsumi recibió el Premio Nobel de Medicina por describir este proceso, mediante el cual las células comienzan a reciclar componentes dañados para producir energía limpia. En términos simples, el cuerpo deja de depender de lo externo y empieza a renovarse desde adentro. Durante el ayuno prolongado, el metabolismo cambia. El organismo reduce el uso de glucosa y comienza a utilizar cetonas como fuente principal de energía. Este cambio no debilita al cerebro, lo vuelve más eficiente. Las cetonas están asociadas con el aumento de una proteína llamada BDNF, conocida por favorecer la plasticidad neuronal, la claridad mental y la resistencia al estrés. Estudios modernos han observado que estados de cetosis controlada suelen coincidir con mayor enfoque, reducción del ruido mental y percepción sensorial más aguda. Elías no estaba simplemente resistiendo el hambre. Estaba atravesando un proceso de depuración profunda. En el silencio del desierto, lejos del estímulo constante de la comida, el sistema nervioso entra en un estado de máxima sensibilidad. Por eso el texto bíblico describe que Dios no se manifestó en el fuego ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Ese detalle no es poético, es biológico. Un sistema nervioso saturado no percibe sutilezas. Un sistema depurado sí. Hoy, el ayuno es presentado como una técnica moderna de bienestar. Para los profetas, era una herramienta de alineación. El cuerpo se aquieta, la mente se enfoca y la percepción se afina. El desierto no era un castigo, era un laboratorio interno. Y aquí surge una pregunta clave para nuestro tiempo. ¿Qué tipo de revelación puede sostener una mente que nunca se permite el silencio metabólico? Durante décadas, las leyes alimentarias del libro de Levítico fueron presentadas como normas primitivas, simples reglas de higiene para un pueblo sin refrigeración ni medicina moderna. Pero esa explicación se queda corta. Muy corta. Hoy, la epigenética, la ciencia que estudia cómo el entorno y la alimentación influyen en la expresión de nuestros genes, está revelando algo mucho más profundo. Lo que consumes no solo te afecta hoy, sino que deja marcas duraderas en tu biología. Uno de los ejemplos más reveladores es la molécula conocida como NEU5-Gc. Esta sustancia está presente en ciertos animales prohibidos por la dieta bíblica. El detalle inquietante es que el cuerpo humano no produce NEU5-Gc. Cuando la ingerimos, el sistema inmunológico la reconoce como una sustancia extraña, generando una respuesta inflamatoria crónica de bajo grado. Diversos estudios modernos han asociado esta inflamación persistente con enfermedades degenerativas, autoinmunes y cardiovasculares. No se manifiesta de inmediato, se acumula, silenciosamente. Las leyes de Levítico no parecen diseñadas para controlar a un pueblo, sino para proteger la vasija. Los profetas entendían algo esencial: lo que entra al cuerpo se convierte en parte de su estructura. Si el cuerpo vive en inflamación constante, la mente se vuelve reactiva, y la percepción se nubla. Desde esta perspectiva, la pureza no era un concepto moral abstracto. Era un estado biológico. Un cuerpo saturado no puede sostener claridad espiritual. Un cuerpo limpio se convierte en un canal estable. Aquí la narrativa cambia por completo. No hablamos de legalismo religioso, sino de ingeniería biológica antigua, diseñada para preservar la integridad del ser humano en todas sus dimensiones. Ahora, conecta todos los puntos. Daniel en Babilonia, Elías en el desierto, las leyes de Levítico, el ayuno, las plantas amargas, la simplicidad radical, y compáralo con el mundo actual. Vivimos en una era donde la ciencia médica nunca fue tan avanzada, y sin embargo, la ansiedad, la depresión, la confusión mental y las enfermedades crónicas nunca fueron tan comunes. No es una contradicción, es una consecuencia. La Babilonia moderna ya no necesita muros ni ejércitos. Controla a través del consumo. A través de alimentos diseñados para inflamar, distraer y agotar el sistema nervioso. Un ser humano inflamado es más dócil. Un cerebro saturado es menos crítico. Un cuerpo agotado no cuestiona. Esto no es una conspiración. Es fisiología.
Si bloqueas la claridad interna, no necesitas censura externa. Por eso, recuperar el control sobre lo que comes no es solo una decisión de salud. Es un acto de resistencia consciente. Es negarte a vivir en piloto automático. La dieta de los profetas no fue una moda espiritual. Fue una estrategia de supervivencia mental y perceptiva. Aquí está la revelación central. El cuerpo humano no es un estorbo para la espiritualidad. Es el medio. Cada célula funciona mediante impulsos eléctricos. Cada pensamiento, cada emoción y cada intuición depende de señales bioquímicas y eléctricas perfectamente sincronizadas. Cuando ese sistema está inflamado, la señal se distorsiona. Cuando está limpio, la señal fluye. Por eso los profetas veían lo que otros no veían. No porque fueran elegidos especiales, sino porque estaban preparados. Preparados para el silencio. Preparados para la sobriedad. Preparados para la percepción. La verdadera pregunta ya no es si estos principios funcionan. La ciencia está alcanzando conclusiones similares por caminos distintos. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptarlo. La evidencia está sobre la mesa. Mientras el mundo moderno corre hacia soluciones cada vez más complejas, los investigadores están redescubriendo, casi sin querer, principios que ya estaban escritos hace miles de años. No se trata de nostalgia, se trata de diseño. Tu cuerpo no es un error. Es una arquitectura precisa, un lugar donde lo biológico y lo espiritual se encuentran. La purificación no comienza en el templo, comienza en la mesa. Si este análisis ha resonado contigo, no lo ignores. Cuestiona lo que consumes. Observa cómo afecta tu claridad, tu energía y tu percepción. Porque la verdad no solo te hará libre. Entender tu propio diseño te hará imparable. Soy la voz de legado y verdad. Si este contenido aportó valor, suscríbete, activa la campana y comparte este mensaje con quienes buscan algo más que respuestas superficiales. La revelación no se impone, se percibe.